De verdad que desde que iniciamos este programa Sigue la W, hace ya más de 4 años, Mauricio, 4 años y medio ya, hacemos, sí, 4 años y medio ya, pues cada vez que hacemos una denuncia de qué es lo que está pasando con el incumplimiento de algún proyecto en alguna ciudad, en algún municipio, pues nos encontramos con que hay unos contrataderos, que son ese mecanismo que yo nos va a explicar un experto en contratación estatal, cómo es que funcionan, cómo operan, pero sobre todo hay que tener en cuenta, Mauricio, que aquí les vamos a presentar este listado, incluso que está investigando la Procuraduría, porque dicen, se está yendo por ahí todos los miles de millones de pesos que a ustedes se les ocurra, toda la ejecución de presupuesto público, y no se tiene idea realmente a manos de quiénes están llegando, y esto saltándose una licitación pública, saltándose toda la ley de contratación, la ley 80 de contratación, y por eso aquí que les queremos hacer esta radiografía de cómo se estarían robando la plata en Colombia. Vamos entonces a presentarles esta imagen con los principales contrataderos del país, para ver si ustedes de pronto en su municipio, en su ciudad, en su departamento, identifican alguno y si lo relacionan con algún tipo de incumplimiento. Vamos a mostrarlo entonces en este momento y Mauricio, Paula, vamos a ir leyendo todos estos contrataderos. Sí, iniciamos con el primero de estos contrataderos que se llama Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín, EDU. Esta es una de las empresas que firma este tipo de contratos interadministrativos y en este momento, según la Procuraduría, hay en total 67 contratos tipo convenio interadministrativo por valor de 1.050 millones de pesos. Bueno, otro de los que encabezan esta lista, sigamos todo el tiempo con el gráfico, por favor, para que las personas que están allí en nuestro YouTube Live puedan seguir la lectura. La Asociación de Municipios del Urabá Antioqueño, Asomura, la Procuraduría está investigando cerca de 128 contratos o convenios interadministrativos por 643.248.033.909 pesos, Paula. También aparece Empresa de Desarrollo Sostenible EDESO. Las autoridades están investigando más de 108 convenios, los cuales, Andrea, suman más de 358 millones de pesos. Está la Agencia de Desarrollo Local de Itagüí, Adelí. Itagüí. Claro, Itagüí no podía faltar. Que tiene conexiones con el senador Trujillo, además. Conexiones con el senador Trujillo y son, Andrea, ya 28 los contratos que está investigando la Procuraduría General. Hay que hacer una distinción, ¿no? El convenio al contrato interadministrativo. El convenio es cuando hay aportes tanto del municipio o de la entidad territorial como también por parte de quien está contratando. Y en el contrato interadministrativo sí los recursos salen solamente de la entidad territorial para estas entidades. Y Adeli, ¿usted me repite la cifra, por favor? 28 contratos por 259 millones de pesos. 59.000. 259.000, sí. No son solamente millones, sino 259.000 millones de pesos. Estamos hablando también que la Procuraduría tiene en su radar al Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca, Fondecún, que ha celebrado 64 contratos por 201.489.606.032 pesos. También se investiga a la Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat de Apartadó. Se investigan 34 contratos, los cuales suman más de 168.000 millones de pesos. Está la Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural de Envigado de Sur, que se investiga por 40 contratos por 147.000 millones de pesos. También aparece EduNorte, Desarrollo Urbano Rural del municipio de Bello. Esto es en el departamento de Antioquia. Se investigan 9 contratos por 96.498.805.714 pesos aproximadamente. Y también está la Empresa de Desarrollo Urbano de La Ceja, EMDUCE. Se investigan 81 contratos que suman más de 78.900 millones de pesos. Y estas primeras 10 empresas las cierra Empresa Autónoma de Guatapé, que se le investiga por 102 contratos por más de 68.000 millones de pesos. Pues miren, hagamos un pequeño corte de cuentas porque quiero saludar a Ernesto Matallana. Él es doctor en Derecho, es experto en contratación estatal para que nos ayude a entender qué es eso de los contrataderos y porque decimos que por ahí se está viendo un boquete donde no se sabe hacia dónde llegan los recursos públicos y sí se están enriqueciendo unos bolsillos que al parecer también tienen conexiones políticas, como aquí lo hemos documentado. Abogado, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? A ver, yo voy a tratar de explicarles de manera
concreta cómo está funcionando este esquema de elusión del sistema de compras públicas establecido en la Ley 80. A ver, todo empieza con en el momento en que se expide la Ley 1150 de 2007. En ese momento se vuelve y se revisa el régimen jurídico de las empresas industriales y comerciales del Estado de Sociedad de Economía Mixta. Entonces, digamos que en ese momento, aparentemente, la ley estableció el régimen jurídico de esas empresas, estableciendo en el artículo 14 de la Ley 1150 que estarían sometidas al estatuto de contratación. Sin embargo, eso no fue tan cierto porque el mismo legislador estableció una excepción a esa regla. Entonces, ellas estaban sometidas a la Ley 80, salvo que entraran en competencia con el sector privado. En ese momento, cuando se expide la Ley 50 de 2007, lo que sucedió fue que hubo una desbandada de todas las empresas industriales y comerciales del Estado y se salieron del estatuto de contratación, todas argumentando que estaban en competencia con el sector privado. Y a partir de ese momento, entonces, creamos una entidad estatal que estaba sometida a las normas civiles y comerciales. ¿Qué sucede cuando usted tiene una entidad estatal con 100% capital estatal? Pues que ellas pueden suscribir contratos interadministrativos. Entonces, ¿qué fue lo que empezaron ellas a ofrecer? Y empezaron a crecer y se empezaron a crear empresas industriales y comerciales por todo el país. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de ofrecer su régimen privado y volverse lo que en el pasado los habían convertido las entidades de educación superior, las cooperativas de entidades estatales. Ellos desaparecen como contratistas de contratos interadministrativos a raíz de la expedición de la Ley 1150, precisamente porque la Ley 1150 les prohibió hacer obra pública. Entonces, al prohibirlos, queda este espacio de las empresas industriales y comerciales del Estado y ellas empiezan a ofrecer ese régimen privado. Entonces, esto, digamos, se acentúa con la ley anticorrupción, porque la ley anticorrupción vuelve y regula el régimen jurídico de ellas y vuelve y establece que, con excepción de que están en competencia con el sector privado, estarían ahí sometidas nuevamente a las reglas del derecho privado. Matallana, Entonces, dentro de estas empresas lo que se ha detectado es que como les permite firmar un contrato interadministrativo con recursos públicos, ahí reciben unos recursos. Entonces, esos dineros los invierte esta empresa comercial e industrial del Estado, pero los subcontratan con privados. Entonces, muchas veces no se le puede hacer ese rastreo a esos recursos, a esos dineros que se invierten y finalmente terminan ejecutando la obra unos contratistas que no tienen nada que ver, que son amigos del político, amigos de los creadores de la empresa, amigos de que finalmente pues terminan embolsillándose estos recursos. ¿Cree que hace falta alguna norma o ponerle más dientes a este tipo de contratación para evitar que se desvíen los recursos de esta manera? Pues mire, digamos, el esquema funcionó de la siguiente manera. Cuando, digamos, el primer fraude de la contratación era el direccionamiento de licitaciones públicas. El 75% de las licitaciones públicas en Colombia se direccionaban a un solo proponente. Pero llega la ley 1882 que estableció el régimen de los pliegos tipo. Cuando llega el régimen de los pliegos tipo, en donde empiezan a controlar el Estado a través de normas sometidas a los pliegos de condiciones del proceso de selección para proyectos de infraestructura, entonces empiezan a darle una mirada a las empresas industriales y comerciales del Estado. Entonces, hoy, ¿qué tiene pliego tipo? Saneamiento básico, infraestructura social, infraestructura vial. Todos esos negocios hoy se fueron a ser contratados por las empresas industriales y comerciales del Estado basados en ese régimen privado. Pero digamos que aquí hay algo importante que hay que considerar y es que de todas formas se está violando el sistema de contratación. ¿Por qué se está violando? Porque ellas están obrando como intermediarias financieras, están obrando como fiducias. Ellas están violando el sistema financiero colombiano porque se están volviendo unas fiducias sin tener la autorización para hacerlo. Y adicionalmente, como ellas usan el régimen privado, entonces ellas se convirtieron en un puente para que las entidades que contratan con ellas, que están sometidas a pliego tipo, entonces ellas les ofrecen el régimen privado y el pliego tipo ya no las somete. Y entonces se supone que la ley 2150 había establecido un régimen para que cuando usted subcontratara
o hiciera un contrato interadministrativo, sometiera la contratación a pliego tipo. Pero ellas que están alegando que su objeto social les permite contratar o hacer la subcontratación con su régimen privado. Y eso tampoco es cierto. O sea, ellas si quieren hacer la obra, pueden hacerla, pero ellas no están haciendo la obra. Ellas están subcontratando con terceros y, como usted bien lo dice, lo están haciendo con un régimen restrictivo de competencia. O sea, ellos están contratando con un régimen privado de proponentes, solo invitan a 3, de los 3 solo uno, por ejemplo, no presenta garantía de seriedad de la oferta, queda rechazado, el otro no subsana y finalmente queda un tercero, y eso termina siendo una violación al régimen de la colusión de las compras públicas. Es un régimen a la violación de la competencia. Sí, entonces, digamos, aquí vemos 3 fraudes, que es evadir la licitación pública, que es lo que está obligado el Estado a hacer, está violando el sistema financiero por ser intermediarios financieros, y tercero, están haciendo procesos que se están convirtiendo en una colusión o fraude entre licitantes. Doctor Matallana, y en esa selección de esos 3 oferentes que tiene ya la empresa industrial y comercial del Estado, lo que se está viendo es esa colusión donde estas personas o estas empresas se ponen de acuerdo para que una sola sea la ganadora y en otra licitación sea las mismas que se presentan, las mismas 3, porque eso he logrado evidenciar en algunos de los casos, donde se presentan siempre son las mismas. Entonces como que se reparten los contratos en un mes, al siguiente mes la otra y así sucesivamente. Exactamente, o sea, digamos que el punto es que si ustedes miran, la mayoría de recursos son para hacer obra pública. Todo eso que ustedes denunciaron hoy, todos esos son contratos que la entidad está sometida a pliego tipo. Que ustedes saben que el pliego tipo entró en vigencia con el ánimo de abrir la competencia. Entonces, ¿usted qué hace? Se va a la empresa industrial y comercial del Estado, que tiene unos manuales donde los registrados son muy pocos, y de ellos solo invitan 3 porque todos los manuales son iguales, todos solo tienen la obligación de invitar a 3 y siempre hay uno que es el que termina siendo el adjudicatario. Pero eso, en mi opinión, es un fraude a las normas de colusión. Eso es una colusión o fraude entre licitantes y el Estado que participa de esa colusión. Y hoy ya hay posiciones de la Superintendencia de Industria y Comercio que está estableciendo que eso es una colusión de manera vertical, ¿sí? Matallana, ¿qué tan fácil para las autoridades como Procuraduría, Contraloría y Fiscalía es revisar todos estos extractos y movimientos financieros de esas empresas mixtas? Porque vemos que hay investigaciones, pero no hay decisiones contundentes. Pues digamos que lo primero sería empezar el proceso de investigación a través de la prohibición de la norma del numeral 8 del artículo 24 de la ley 80, que dice que está prohibido eludir los procesos de selección objetiva. A partir de ahí, todos los sistemas de control pueden entrar a hacer la investigación, porque es una violación, una prohibición legal. Eso genera inmediatamente la comisión de un delito, la prohibición de normas de contrataciones. Es decir, hoy el Código Disciplinario está estableciendo que está prohibido celebrar contratos eludiendo los procesos de selección, los principios de la contratación estatal, este sería el principio de transparencia. Esa violación le permitiría a la Procuraduría intervenir a través de una falta gravísima. Ese sería el primer camino. El segundo camino, pues sería el que si usted está celebrando contratos contra una expresa prohibición legal que ya está reconocida por el Consejo de Estado, eso le permitiría al sistema penal entrar e intervenir. Y a partir de ahí, pues con la instrucción de los procesos, se lograría detectar qué se está haciendo con esos recursos. Porque en últimas, los beneficios que tendría el Estado por la competencia se destruyen cuando se tiene que pagar una intermediación del 7, del 10% a cada una de las empresas industriales y comerciales del Estado. Porque eso es lo que está pasando. Ahora en Colombia le está saliendo mucho más cara la obra, porque están pagando un sistema de intermediación sin que sea necesario. Las entidades tienen que asumir las competencias que le da la ley 80 para poder celebrar contratos y adelantar procesos de convocatoria pública. Y eso es lo que nos está pasando en Colombia. Claro. Abogado Matallana, es que mire, para que se hagan una idea de lo que ocurre también todo desde el origen, de cómo se monta un proceso para contratar con el Estado. Usted bien conoce el tema de centros poblados, todo este escándalo de los 70.000 millones de pesos con el Ministerio de las TIC, que nos llevó otra vez al señor Emilio Tapia.
pero usted lo que también ha identificado es que desde el principio también el gobierno se dio cuenta porque se les advirtió que había una persona que se estaba presentando, bueno, un conglomerado empresarial a través de uniones temporales y demás, que por ahí detrás estaba el señor Tapia, pero que no cumplía con la finalidad del contrato. Paula, entonces muchas veces lo que usted nos decía, también Mauricio ha denunciado, entonces que es una vía, pero que vamos a mirar, y no, resulta que se dedican es a los carros, lo que sucedió con los carrotanques, que iban a ser unos carrotanques, pero miramos la dirección y resulta que era un taller automotriz. Pero entonces háblenos de ese origen, de cómo también es que aceptan que empiecen a concursar, entre comillas, porque terminan siendo a veces únicos oferentes, personas o empresas no idóneas. Y desde ahí podría estar la pista, porque no se encuentra transparencia en quienes se presentan. Digamos que tú estás dando un punto muy importante en las compras públicas, y es que la ley 1150, cuando hizo la reforma del Estatuto de Contratación, cuando reformó el principio de selección objetiva, partió de una base, y es que los criterios de experiencia, capacidad financiera iban a ser habilitantes, no generaban adjudicación de puntos, y eso significaba que el Estado podría tener una ampliación de concurrencia entre oferentes diversos, en tanto de mayor o menor capacidad financiera, mayor o menor experiencia. Y en la norma expresamente señaló que estos requisitos serían adecuados y proporcionales con la naturaleza del contrato y con su valor. Fíjate que ahí el legislador trae a colación un criterio, el criterio de la proporcionalidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy? Que tenemos que aplicar técnicas de proporcionalidad en las compras públicas. ¿Qué significa eso? Que tenemos que buscar que las medidas que toma el Estado para seleccionar a su contratista primero sean idóneas y sean necesarias. En la idoneidad es donde está fallando el Estado en algunas ocasiones. Tú me mencionabas el caso de centros poblados. Pues en centros poblados aquí se presentó un problema de violación del principio de proporcionalidad desde la perspectiva de contratar a alguien que fuera idóneo. Entonces, ¿dónde está el asunto? El objeto del contrato, que es el interés general que perseguía el Estado en ese negocio, era contratar el servicio de Internet para las zonas más apartadas. Uno entendería que en un estudio de sector quien debería entrar a participar sería exactamente quienes están en el sector de las telecomunicaciones. Y uno no se explica cómo de pronto terminó siendo adjudicatario un empresario que todo lo que ha hecho en su vida ha sido construir oro. ¿Y eso lo permitió quién? El Estado, cuando diseñó los pliegos de condiciones. Entonces, en los pliegos de condiciones dejó unos vacíos en los cuales el empresario aprovechó la fisura que le dejó el pliego, y por eso se terminó presentando defraudando todo el sistema de compras públicas, porque terminó seleccionando a alguien que no era idóneo para poder prestar el servicio. Y eso se denotó en el proceso y en las pesquisas que se adelantaron, por ejemplo, en la Acción Popular. Por ejemplo, ahí se detectó que el sector financiero, el sector asegurador no amparó la póliza de seriedad de la oferta, y pues tampoco amparó la póliza de cumplimiento porque no tenía la idoneidad para poder prestar el servicio. Claro, ahí es donde empezó todo el problema. ¿Cuál sería la solución? ¿Cómo acabar con estos contrataderos? Pues digamos, nosotros en algún momento propusimos una reforma a la ley 80, pero desafortunadamente vino un ataque fuerte, frontal contra la reforma, y hubo una oposición muy alta a la reforma, y ahí teníamos planteada una posible solución, porque pues ya vimos que la ley 2195, la ley de transparencia, no fue la solución, porque finalmente las empresas industriales y comerciales siguieron contratando, siguieron subcontratando con su propio régimen, y hoy lo estamos viendo mucho más dimensionado, porque estas empresas han crecido en el tiempo, han crecido. Entonces nosotros habíamos propuesto una reforma de la ley, y pues yo diría que en este caso es necesario hacer una intervención profunda a la ley de contratación para que todo lo que fuera infraestructura, todo lo que fuera pliego tipo, así fuera ejecutado por régimen excepcional, tenía que someterse a pliego tipo. O sea, para mí la solución es una reforma que termine, digamos, obligando a las entidades que ejecutan infraestructura social, infraestructura vial, saneamiento básico, que apliquen pliego tipo. Esa es la solución para este caso particular, porque ahí es donde está el mayor volumen de recursos, porque este es un país en desarrollo. Nosotros tenemos el 15% del Producto Interno Bruto se destina a las compras públicas, y ese porcentaje hay uno muy alto para la infraestructura. Estoy hablando de 3 infraestructuras muy importantes para el país.
Pues Ernesto Matallana, doctor en Derecho, experto en contratación estatal, muchas gracias por darnos luces de cómo es que se estarían robando a Colombia a través de estos contrataderos, así hay que decirlo. Y mientras que no haya voluntad política, pues esto no va a cambiar, porque sencillamente también hay intereses políticos detrás de esos contratistas. Muchas gracias. Claro, mucho gusto. Pues bueno, les debíamos ese segundo listado de los contrataderos. Seguramente si ustedes están en un municipio, en una ciudad y han escuchado a alguno de ellos, dicen, oiga, sí, porque coincide con que siempre se llevan grandes cantidades de dinero a través de contratos con entidades del Estado, pero algunos de ellos pues también tienen incumplimientos. Mostremos entonces el listado y Paula, iniciemos con la lectura de esos contrataderos en este gran especial que les estamos mostrando hoy. Así es, Andrea, pues seguimos. Este es el contratadero número 11 que está siendo investigado por la Procuraduría. Este se llama, Andrea, Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, ERU. Siempre tienen nombres así súper largos y demás, ¿no? O sea, ya es como ya es un patrón. Sí. En este están investigando un único contrato por más de 65.000 millones de pesos. También está la Asociación de Municipios Solidarios y Sostenibles, AMUSIM, con 116 contratos que está investigando la Procuraduría por cerca de 50.000 millones de pesos. También está la Fundación Universidad del Valle con 31 contratos por más de 40.000 millones de pesos. Y está Promueve Más, se llama así, son 6 contratos por más de 30.600 millones de pesos. Empresa de Desarrollo Sostenible de Marinilla Sumar con 42 contratos que suman cerca de 30.000 millones de pesos. La Empresa Municipal de Renovación Urbana, EMRU-EIC, lo que dice Paula, 13 contratos por más de 16.700, bueno, 16.000 millones de pesos. Y esta, que ya nos va a detallar Mauricio, sí. Impretix, Imprenta Departamental del Valle del Cauca, 17 contratos investigados por más de 13.200 millones de pesos. Hoy en día llamada Innovatec, ¿no? Innovatec, sí. Ahora sigue la Asociación de Municipios de los Sures, ASOSURES, con 27 contratos por 6.300 millones de pesos. Sigue usted, Paula, por favor. Y finalmente está la Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia, EDUNA. Según lo que vemos acá en este cuadro, Mauricio, son más de 3 billones de pesos. Es que ese Más es el de punto. 3 billones. La Procuraduría está alertando sobre la ejecución de 3,3 billones. Es que es un jurgo de plata que no se saben exactamente a manos de quiénes van, si son los idóneos para contratar con el Estado, porque hay algunos incumplimientos y por qué, como nos va a mostrar Mauricio, cuando uno dice, bueno, listo, estos son los contrataderos, pero están supuestamente establecidos en la ley. Se pueden establecer si uno encuentra cómo se crearon, pero es que cuando uno empieza a ver esas conexiones con políticos, uno dice, entonces la plata ¿para dónde está yendo? Mauricio, ¿y uno de esos casos cuál es? Uno de esos casos es el de Impretix. Recordemos que es una imprenta del Valle que pasó a llamarse Impretix, cambió su razón social cuando estaba en una de sus administraciones la gobernadora Dilian Francisca Toro. Cambiaron a llamarse Impretix, ampliaron su portafolio de servicios y las investigaciones nunca han avanzado. Pues la Procuraduría por lo menos ahí aparece en un listado y la Fiscalía ya avanzó en solamente un contrato, Andrea, pero es que son muchos contratos los que ha suscrito la imprenta del Valle o Impretix. Recordemos que recientemente, en febrero fue esto de este año, ya la Fiscalía tomó cartas en el asunto y le imputó cargos al exsecretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Rojas, y también a Fernando Céspedes Martínez, que es era el director, el gerente de Impretix. Y una vez nosotros lo tuvimos acá, lo entrevistamos. Recordemos ese flashback de Impretix cuando se le estaba preguntando por esas actividades que realizaba Impretix, entre otras que le preguntamos esa diferencia, porque como contratan con cierto valor, pero subcontratan por menor valor, que esa diferencia, ¿qué pasaba con esa plata? Él dijo que era para pagar impuestos. Sí. Pero esa fue otra de las respuestas que nos dio, veamos. Esa otra perla. Un modelo de integración de servicios. O sea, nosotros creamos unidades de procesos, como en las nuevas empresas modernas, nosotros no podemos tenemos toda la capacidad porque somos una empresa industrial y comercial del Estado y nosotros nos ofrecemos nuestros servicios a las diferentes entidades del Estado y las entidades. Pero, ¿cuáles servicios? Ustedes no ofrecen servicios, ustedes subcontratan servicios. Nosotros ofrecemos los servicios, es que ahí es donde parte la confusión. Nosotros ofrecimos básicamente
5 servicios que son todo el tema hardware y software. Pero Cámara de Comercio dice otra cosa, hay 42 actividades en el registro de Cámara de Comercio y en el punto 7 habla incluso de construcción de obras civiles, eso dice Cámara de Comercio, aquí tengo el documento. Hay una confusión, nosotros no hacemos obra pública, solamente pero hacemos... lo dice el registro de Cámara de Comercio. Doctores, si ustedes ven, cuando uno hace una Cámara de Comercio, uno pone los códigos SIUP aparte y es posible que en algún momento, pero nosotros nunca hacemos obra pública, nosotros solamente hacemos servicios tecnológicos. Sí, es que no la hacen ustedes, pero sí la subcontratan. Sí, claro. No, nosotros nos presentamos con nuestros integradores. Nuestro modelo es un modelo de integración. Pues eso era, o esa fue la respuesta que nos dio el señor Fernando Céspedes, quien hoy está investigado ya, no está en Impretix, y fue la única respuesta que tuvimos. Después lo contacté cientos de veces, le escribí, le llamé, porque queríamos saber de muchos contratos, nunca más nos respondió el teléfono y pues ya tendrá que responder ante la justicia, por lo menos en uno de los tantos casos que ya por estos días la Fiscalía ya va a presentar el escrito de acusación. Pero otro de los que nos dio la cara, Andrea, vamos a recordar ese flashback, el del Faro del Catatumbo. Claro, ¿cómo olvidar esa perla? Claro, el Faro del Catatumbo, y quien nos habló en ese entonces fue el entonces gobernador Silvano Serrano, y esto fue lo que nos dijo de esta empresa, de este contratadero de Norte de Santander. Hacen invitaciones directas, es decir, ustedes les mandan esa carta solamente a determinados proponentes o puede llegar a participar en la persona que sea o la empresa que sea. La licitación pública está colgada en el SECOT 2 en este caso, y allí pueden participar todas las personas del orden local, regional, nacional e internacional, porque es una licitación abierta. Jamás han hecho ustedes invitaciones directas, o sea, invitamos a esa empresa que licite este proyecto por 67.000 millones de pesos, por ejemplo. En este caso concreto del ejemplo que estamos analizando, estamos hablando de una licitación pública en donde hubo la posibilidad y la garantía del principio de la transparencia y la publicidad para que se pudieran presentar las personas interesadas en hacerlo. Don gobernador, quiero hacerle una pregunta aquí a una compañera mía. Paola, cuando se habla de colusión en la contratación, ¿a qué se está haciendo referencia? Se hace referencia, Juan Pablo, cuando se ponen de acuerdo dos posibles oferentes en un proceso contractual para que uno gane y el otro pierda, o para que ambos pierdan, o para que uno saque ventaja sobre el otro. Es un acuerdo, prácticamente es un cartel. Mauricio, en este año, 2023, año electoral por demás, ¿cuántos contratos, por qué monto, perdón, han sido más o menos los contratos que se han firmado en el Faro del Catatumbo? En el último mes, Juan Pablo, que por lo que pudimos revisar... Último mes, o sea, en junio, antes de que entrara en la ley de garantías. Ajá. Entre el 12 de junio y el 28 de junio se suscribieron por lo menos 15 contratos por 110.000 millones de pesos. ¡Wow! 110.000 millones de pesos. Entre esos está este contrato. Listo, de 60 gobernador, no estamos hablando de cualquier cifra. 110.000 millones de pesos. Usted es el presidente de la Junta. Vuelvo a preguntarle. O si quiere, entonces mañana en este mismo espacio hacemos el inventario, lo hace Mauricio. De esos 110.000 millones de pesos, ¿en cuántos procesos solamente se presentaron 2 proponentes para que solamente uno saliera elegido? Sí, Juan Pablo, vuelvo y le repito. ¿Siente la Junta no lo sabe? No, pero lo único que tengo claro es que se garantiza el principio de transparencia y publicidad para que cualquier proponente que esté interesado en participar en esas licitaciones lo pueda hacer. Si no le llegan más es porque de repente algo raro está pasando en esas licitaciones. Andrea, ese día fue muy cínico y mentiroso el gobernador de Norte de Santander. Nos mintió, nos dijo que nunca se habían presentado que se ha presentado un solo proponente a estas licitaciones, y sí, se presentaron. Después de eso nosotros también lo buscamos y nunca apareció, jamás apareció. Exactamente, es que con la evidencia entonces estaba pues mintiéndonos, pues con las palabras concretas, hay que decirlo, gobernador, mintió, porque es que la evidencia
contradice sus palabras. Y además es que Mauricio siguió buscando, Claro. y aquí les vamos a mostrar la radiografía de cómo estos contrataderos terminan teniendo conexiones políticas justamente con el gobernador de turno, en este caso, el señor Villamizar. Claro, entonces recordemos esos dos cuadros. Veamos el primer cuadro, lo vamos a poner full pantalla para recordar lo que pasaba en ese momento, que era el gobernador Silvano Serrano. Ahí pueden ver las empresas, Andrea, por colores, para quienes quieran mirar en detalle más adelante en la página web de W Radio. Ahí incluso está desde hace mucho tiempo, está este cuadro. Ahí se puede observar los colores que se repiten, son las empresas que tienen ese mismo vínculo en diferentes contratos. Entonces ahí vemos que se formó la unión temporal, por ejemplo, la unión temporal, la primera, que es la de CS Villacaro. Ahí aparece Norte Ingenieros Consultores Asociados SAS, que también se repite en la unión temporal Cancha La Montaña, Norte Ingenieros Consultores, ahí aparece también en Norte Ingenieros Consultores Asociados para otro de los proyectos, y así sucesivamente. Son empresas que se repiten y que se ponen de acuerdo, Andrea, para poder contratar de cierta manera con el departamento de Norte Santander. Pero eso no solamente pasaba con Silvano Serrano, también pasaba en la administración, o por lo menos con nexos con el actual Mauricio, gobernador. si uno ve uno de estos nombres de esas empresas, inmediatamente lo relaciona uno con el Faro del Claro, porque son empresas que siempre contratan con Faro del Catatumbo, siempre son las mismas. Cambian de nombrecito. Cambian de nombrecito. Veamos ahora el siguiente gráfico, la siguiente diapositiva, que tiene que ver con los nexos que tienen algunas empresas. Mire esa cantidad de empresas que hay. Ahí aparece William Villamizar. Claro, ahí está William Villamizar. Miren, ahí lo tiene usted para que y lo muy pueda seguramente van a retomar nuevamente en esta administración algunas de esas empresas. Por ahí he visto algunos contratos ya, algunos de esos contratistas que han apoyado a Villamizar. Por ejemplo, este señor, el de la Unión Temporal La Colorada 2022, Renzo Adrián Ortega. Yo en su cuenta de Facebook vi cuando estaba apoyando muy fuertemente a William Villamizar. Claro. Lo estaba apoyando en la candidatura y pues quedó de gobernador, pues muy seguramente va a recibir contratos y va a aparecer nuevamente en esta organización, en este organigrama que vemos de contratistas que siempre son los mismos y que benefician a Norte de Santander con el Faro del Catatumbo. Mire, Flor Marina Vela Rubiano nos escribe, le agradecemos que esté pendiente y nos dice de qué fecha son los contratos y así se aclara en qué gobierno fue. Flor Marina, mire, lo curioso aquí que ocurre, Paula, y usted lo sabe bien, es que estos contrataderos sobreviven a cualquier gobierno. Claro, tienen nexos con diferentes políticos, pero ellos también pueden negociar en el gobierno Duque, como lo veíamos los contratistas de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, que han repetido con el gobierno Duque, con el gobierno Petro y con el gobierno Santos, y se vuelven, Andrea, esas empresas favoritas, por decirlo así, de las entidades. Y como le decía hace unos minutos Juan Pablo, el problema, Andrea, es que estas empresas pues al final no cumplen, pero terminan siendo las mismas, lo que pasó con el tema de los carrotanques y demás. Pues mire, yo quiero saludar a Rodrigo Fernández, él es ingeniero civil y es experto en contratación estatal, que ha incluso bautizado lo que estamos poniendo acá, el artífice de este nombre, los contrataderos, porque es que en eso se convirtieron. Ingeniero, gracias por acompañarnos a esta hora y defínanos, ¿qué es un contratadero? Andrea, un saludo muy especial a usted, a Mauricio, a Juan Pablo, a Paula y a todos sus escuchas en este momento. Bueno, este nombre de los contrataderos que acuñé y pegó, pues, ¿qué son? Son en realidad fundamentalmente empresas industriales y comerciales del Estado. Han sido creadas como empresas industriales y comerciales del Estado que tienen un propósito fundamental, que es intermediar contratación. ¿Qué es lo que hacen? Ofrecen sus servicios, como hablaba ahorita alguno de los de la grabación de hace unos meses, sus servicios que consiste en adelantar por cuenta de las entidades territoriales que deben estar obligadas a la Ley 80, a adelantar sus procesos de contratación sin regirse por la Ley 80. Es decir, eludiendo la Ley 80. Y al eludir la Ley 80, de paso, por supuesto, eluden al pliego-tipo. Entonces, es una forma grosera de
evadir la norma. Y eso definitivamente ha pasado de castaño oscuro. Les cuento una cosa. Me puse a hacer un trabajo sobre el último año, de mayo a mayo. Estoy estudiando 200 procesos de licitación, que no son licitaciones, por supuesto, son invitaciones, aunque casi todos dicen que es una invitación pública. Y esos 200 procesos valen 1 billón de pesos, más o menos en 30 contrataderos. Y la conducta que se repite en los diferentes procesos es la misma. Invitan 5, se presentan 3, de los 3 uno no presenta póliza, el otro no subsana y queda el ungido. No. Entonces, ingeniero, lo interrumpo. Usted, bueno, es un importante hallazgo allí. Son 200 los contratos que suman más de 1 billón de pesos y que se están quedando en manos de amigos, de contratistas amigos. ¿Usted logró identificar si esos contratistas están en todo el país o simplemente están por regiones? Digamos, en Norte de Santander hay determinados contratistas, en el Valle hay otros, en Antioquia hay otros, en el Eje Cafetero hay otros, o son los mismos contratistas y se reparten en todo el país pues esos contratos. Bueno, hay definitivamente unos contrataderos por regiones. Antioquia es muy, muy pródiga en contrataderos. Tiene casi que contratadero por municipio. Hay en Medellín, por ejemplo, hay un caso que es lamentable. Haber convertido la empresa de desarrollo urbano de Medellín, que con tan buen criterio se creó como un taller de arquitectura para hacer ejercicios urbanísticos importantes, y ahora la volvieron un contratadero. Eso no está bien, eso no está bien. En Río Negro tienen a Edeso, en La Ceja tienen a Emduce, en Turbo tienen la empresa de desarrollo urbano y hábitat de Turbo, en Apartado hay una similar, en Támesis hay otra. Es decir, hay una cantidad repartidos por todo el país. Sin embargo, no hay necesidad de que estuvieran repartidos por todo el país, porque es que resulta que estos contrataderos además no tienen jurisdicción. Perfectamente el contratadero Faro del Catatumbo, que tiene su gran actividad en Norte de Santander, puede ofrecer los servicios en Nariño. En Nariño, en Chachagüí, ya hay un contratadero que se llama Servicios Integrales del Estado CIES de Chachagüí, está en Nariño. Hay en el Cauca Asomurca, Asociación de Municipios del Norte del Cauca. Y así yo he sacado una listica que en este momento va en 60. Pero seguramente puede haber más, además de los fondos mixtos y además de otros que pueden estársenos escapando. En cuanto a los beneficiarios de los procesos, pues por lo general son los mismos. ¿Por qué? Porque además estos contrataderos tienen RUP propio, Registro Único de Proponentes propio. ¿Cuánto luchamos porque hubiese un registro único de proponentes y ahora los contrataderos hicieron su registro propio? Y entonces, si usted no está inscrito en el registro del determinado contratadero, no se puede presentar. Algunos tienen unos nombres muy simpáticos, los llaman aliados estratégicos. Y en fin, en esa forma, pues limitan la posibilidad de participar, eluden la ley 80, eluden el pliego tipo y obviamente propician que haya colusión, porque entre tan poquitos es muy fácil ponerse de acuerdo. Uno no entiende cómo, y lo voy a presentar en un cuadro para un artículo que estamos preparando para la revista Anales de Ingeniería de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, cómo en un proceso que se define por el menor precio se encuentran
ofertas con un valor equivalente al presupuesto oficial. Sí. Y la diferencia entre el más caro y el más barato es 3 millones de pesos. Claro, ingeniero, ¿usted nos podría indicar cuál es la diferencia entre un fondo mixto, entre una empresa industrial y comercial del Estado y entre esas asociaciones de municipios? Porque es que son tres escenarios diferentes, pero que finalmente están haciendo lo mismo, son contrataderos y están seleccionando a dedo a quienes finalmente van a ejecutar esos contratos. Claro, evidentemente, pues son en el fondo la misma cosa, porque se crean con el propósito muy loable, ellos dicen, del desarrollo de la región y toda la cosa, pero lo primero que hacen es tener su régimen especial. Por eso yo creo que podemos tener una solución para el asunto mientras los acabamos. ¿Por qué mientras acabamos los contrataderos no los marchitamos? Miren ustedes que los recursos que llegan a los contrataderos por lo general vienen del presupuesto nacional, vienen, por ejemplo, de regalías, vienen de recursos para la paz, vienen de algún tipo de transferencia o de un convenio interadministrativo entre un ministerio y un municipio o un departamento. Sí, profesor. Y a esos... Sí, profesor, hace poco estábamos analizando pues todo lo que pasó con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y un experto nos decía que tendríamos que voltear a ver a la fiduprevisora porque era prácticamente que una legalizadora de la corrupción. Según usted tiene muchísima experiencia, ha hecho de forma muy juiciosa este listado. ¿Usted piensa igual que prácticamente estos contrataderos podrían estar legalizando la corrupción? Yo creo que estos contrataderos, por supuesto, se están prestando para que pueda haber colusión, para que no haya pluralidad y en ese momento están haciendo cuestiones irregulares. Yo creo que no es posible que se utilicen estas figuras jurídicas con ese propósito de eludir la ley. Eso no puede ser. No puedo afirmar nada sobre la fiduprevisora, allá hay una fiduciaria, pero es que acá le entregan los recursos y no van a ninguna fiducia. Pensemos, por ejemplo, si alguno de estos contrataderos alguien lo embargara, ¿qué pasará con los recursos? No están en un patrimonio autónomo. Entonces, es muy complicado y definitivamente, pero déjeme terminar la propuesta de cómo los podríamos marchitar. Si en los convenios que entregan recursos, nosotros o el que entrega el recurso dice que este recurso deberá ejecutarse con arreglo a la Ley 80 y sus decretos reglamentarios, pues hombre, el contratadero pierde su razón de ser, pero además por eso cobra. Entonces, ¿quién va a pagar si de todas maneras el contratadero tiene que utilizar Ley 80? Ahora, veamos la capacidad institucional de un contratadero versus la capacidad institucional de un municipio de categoría especial o de primera categoría o de segunda categoría o un departamento. No tiene sentido. Ahora, yo pienso que a esto hay que ponerle mano y pronto, porque en muy corto tiempo el crecimiento de la actividad contractual de los contrataderos es exponencial el crecimiento. Pero además de los contrataderos tenemos otras entidades que también eluden la Ley 80 y también en muchas ocasiones restringen la participación. Es el caso de Findeter. Findeter exige unos cupos de crédito que limitan la posibilidad de que la gente participe. Por supuesto, no tiene RUC aparte ni nada de esas cosas tan extrañas que tienen los contrataderos, pero hay cualquier cantidad. Profesor, usted menciona justamente el tema de la Ley 80, pero podríamos decir que también, digamos, aplicar la Ley 80 tampoco es garantía de transparencia.
aplicar la ley 80 bien aplicada es garantía de transparencia, porque la ley 80 es una ley de principios y el principio fundamental es la transparencia, el segundo la economía y el tercero la responsabilidad. De tal manera que si los funcionarios actuaran con transparencia utilizando la ley 80, no habría mayor inconveniente. Pero claro, el operador puede llegar a torcerle el pescuezo a la ley y precisamente para evitar las discrecionalidades fue que se propiciaron y lo pedimos desde la CCI, desde la Sociedad Colombiana de Ingenieros, los pliegos tipo, para que no haya tanta discrecionalidad y tanto amarre. Sin embargo, cuando no hay pliego tipo encontramos amarres enormes, pero eso no es transparente. Y cuando no se es transparente, se está violando la ley 80. Lo que pasa es que las IAs no actúan, pero definitivamente en mi cuenta de Twitter o X ahora, yo todos los días estoy repicando y diciendo, mire este amarre, mire este amarre, mire este amarre. Vemos los amarres de los hospitales, haciendo convocatorias de hospitales bajo régimen especial, que una propuesta de 64.000 millones de pesos para el hospital de Málaga se debía presentar en 48 horas. Y 96 horas dio el Hospital San José de Popayán para presentar una propuesta de 36.000 millones de pesos. De tal manera que estamos ante una situación bastante complicada que tiene que ser objeto de revisión absoluta, porque no se puede permitir que los recursos públicos estén teniendo un tratamiento tan de quinta como las que le estamos dando a través de contrataderos y a través de procesos amarrados. Es que mire, ingeniero, eso que usted nos está ayudando a contar, a develar, es que es la verdadera transformación que se podría hacer. Porque es que los políticos hacen promesas que después no cumplen y después piden perdón por lo que se robaran. No todos, pero muchos lo hemos visto que así hacen. Los contratistas pues dicen que se supone que en el papel que van a cumplir, pero aquí, este es el cuello de botella que se podría solucionar muchas cosas. Mira lo que dice César Brausín Valles: la cultura colombiana debería fortalecer su intelectualidad. Estamos a merced de la corrupción que solo funciona porque se sirve de la ignorancia de un país capturado por la estupidez. Y también, pues, los ciudadanos estamos cada quien metido en sus cosas y a veces este tema de la contratación pública, pues, uno lo ve como muy lejano, pero justamente como hace una sombra enorme, pues por ahí se meten para que quede en una zona totalmente oscura, que no pueda ser fiscalizada, que no pueda ser observada y que solamente con las denuncias ciudadanas, con el foco de los periodistas, con el foco de veedores como usted, ingeniero, pues empezamos a encontrar que esto es una maraña que propicia la corrupción y que no estamos haciendo nada para frenarla. Pero hablando de esas conexiones políticas, ingeniero, yo quiero que usted me ayude a analizar otra evidencia de lo que sucede en Impretix. Lo decíamos estos días con el diputado Johnny Acosta del Valle del Cauca, quien hace una denuncia grave, y es que Dilian Francisca Toro llegó a la gobernación del Valle del Cauca con unas ayudas y también contratación en asesoría de comunicaciones de unas empresas. Bien, la acompañaron en su campaña política a la gobernación. Pues resulta que recientemente Impretix les da millonarios contratos justamente a quienes. Ah, qué casualidad, a quienes la apoyaron en su campaña política. Y además contratan es para asesoría en comunicaciones. ¿A quiénes? A Impretix, una empresa que tiene 17 empleados, van a hacer una asesoría en comunicación, pero además vía Impretix, Mauricio, terminan claro, ahora Innovatec, que le cambiaron el nombre, vía Impretix Innovatec, terminan asesorando en comunicaciones a la gobernación, es decir, a la gobernadora. Entonces, uno dice, es la caja menor de los políticos, pero además recordemos que fue Dilian Francisca Toro, durante la gobernación anterior, que abrió el portafolio de Impretix para que pudiera ser hoy uno de los grandes contrataderos del país. Es decir, Andrea, o sea, la gobernación del Valle del Cauca, ya sea cualquier secretaría o la gobernación directamente, contrata a Impretix, le da unos recursos para que los administre y para que haga determinadas funciones.
son funciones contractuales, un proceso contractual, un contrato. Y lo que hace Impretix, ahora Innovatec, es que a dedo está subcontratando esas actividades para las cuales se le otorgaron esas responsabilidades y esos recursos, y está contratando, como le permite, directamente a quienes apoyaron a Dilian Francisca en esa campaña. Exactamente, ¿correcto? Sí, así es, pero mostremos esta imagen, que usted sabe que una imagen dice más claro que 1000 palabras. Entonces aquí vemos en pantalla, full pantalla, para que podamos leer lo que ahí dice. Eso hace parte de redes sociales, y en la publicación pues escribe estrategia y poder. Y Carlos Suárez, que es una persona experta en comunicaciones, en asesoría, ha asesorado a toda la casa Char, ha asesorado a diferentes políticos, el partido de la U, en este caso a Dilian Francisca Toro, y ahí dice: felicitaciones, Dilian Francisca, por estos 4 años más, vuelve la experiencia de autoridad en el Valle, gracias por confiar en nosotros, nuevamente alcanzamos la victoria. Aquí muestra que sí hubo una asesoría para la gobernación, y mostremos el siguiente documento, por favor, donde el diputado Johnny Acosta pues evidenciaba en el portal de Cuentas Claras que una de las personas que hace parte de esa empresa pues aportó dinero a la campaña de Dilian Francisca Toro, pero además en la empresa que también está ahí abajo señalada, que dice Prensa y Entretenimiento, Agencia de Comunicaciones, también aportaron, Paula, 184.631.790 pesos. Y aquí, qué casualidad, es donde les entregan un contrato. Miremos el contrato que les entregan a través de Impretix, en esta empresa que ahora se llama Innovatec. Ahí dice: estrategia y poder hasta el 30 de agosto de 2024, 685.841.999 pesos. Y este era el resumen que hacía el diputado Johnny Acosta del departamento del Valle del Cauca, del Pacto Histórico, sobre la denuncia en contra de Dilian Francisca Toro. En la página web oficial de Estrategia y Poder y en las redes sociales aparece este señor como el CEO, como el director de Estrategia y Poder. Dona 11.900.000 pesos, y después Estrategia y Poder, ya en la gobernación Dilian, pues le dan un contrato de más de 682 millones de pesos. Si esto no es un pago de favores, pues ¿qué es? Yo no sé qué piensa la opinión pública, porque es que lo que yo estoy viendo y lo que también ha denunciado la ciudadanía es que estos contratos de comunicaciones para una empresa con las características de Impretix pues superan más de 1.500 millones de pesos. Es decir, aquí contratan a Estrategia y Poder, a Prensa y Entretenimiento, pagándole favores políticos porque estuvieron en su campaña, pero también una empresa como Impretix contrataba de casino. Pues yo no sé, o sea, cuando la imagen de Dilian se viene a pique, pues entonces ahí se terminan gastando mucho dinero de los vallecaucanos y vallecaucanas para fortalecimiento de la imagen de Impretix, pero también cuando vamos a ver, pues resulta que es para el fortalecimiento de la imagen de la gobernación del Valle del Cauca. A nosotros nos preocupa muchísimo esto, porque pues es que no veo ética en la gobernadora. Rodrigo Fernández, ingeniero civil y experto en contratación. Pues aquí ya, como diría Juan Pablo, se le ven las orejas a este contratadero, ¿o no? Por supuesto, y ahí es donde podemos ver perfectamente el perverso matrimonio entre lo contractual y lo electoral. Por eso es tan difícil acabar los contrataderos. Por eso es tan difícil que haya decencia en la contratación. Porque es que con los recursos, con los réditos que dan los contratos de único oferente o las licitaciones de único oferente, se nutren muchas campañas políticas, de tal manera que la verdadera reforma política es la reforma de las normas de contratación para que tengamos contratación decente, que el Estatuto General de la Contratación Pública sea general de la contratación pública, y no que tengamos todas estas posibilidades de armar contrataderos para pagar después favores políticos. Ingeniero, le voy a pedir un favor, si tiene el tiempo, para que nos acompañe hasta el final del programa. Venimos con otro segmento de Paula Bolívar y un invitado que tiene otra tanda de contrataderos, pero nos gustaría que usted nos ayudara en las conclusiones finales. ¿Le parece bien? Con mucho gusto.
Bien, mire, le leo este comentario, estoy muy de acuerdo con lo que dice hoy César Brausín Valles. Dice, la corrupción es valerse de la buena fe y la ingenuidad de un país distraído. Cuando usted le dice a su hijo, el que come callado, qué tipo de conducta está reforzando de un individuo, y pues así todos entonces nos empezamos, o bueno, la gente se empieza a someter a que no, eso en el mundo de la contratación, eso es así, Mauricio, ¿no? Dicen, no, pero es que si usted sabe que es el que denuncia, entonces pues toca dar ahí la tajada y el político. Bueno, también uno entiende que denunciar aquí muchas veces cuesta la vida en Colombia, pero entonces si no se cambia esta estructura que es el foco de corrupción que nos coge a todos distraídos, pues entonces nada va a cambiar, porque esto es lo que mueve campañas políticas, esto es lo que mueve el poder regional. Claro, y muchas veces dentro de todas esas contrataciones irregulares que se presentan en el país, vemos que los contratistas a quienes les incumplen esos pactos que lograron son los que salen a denunciar, a contar todo lo que está pasando. Es decir, se sienten tan traicionados que dicen, pues los voy a echar al agua y a todos me los voy a llevar por delante. Entonces ahí empieza a salir ese escándalo, a conocerse lo que está pasando. Tal fue el caso del carrusel de la contratación. Sí. Tantos casos que ha ocurrido, Andrea, que buscan la manera de desquitarse porque no los tuvieron en cuenta, entonces terminan diciendo, contando qué fue lo que pasó. Ahora viene lo otro, que son aquellas personas que también están buscando principios de oportunidad para contar, delatar y decir qué fue lo que ocurrió. Tal es el caso de Sneider Pinilla y de Olmedo López, que ahora están buscando una inmunidad para contar todo lo que saben, pero que cuando estaban robando ahí sí no fueron capaces de decir nada, ¿no? Exactamente, y vamos a ver hasta qué punto van a tocar o no a otros políticos que han sido sus aliados. Si van a contar, que sea la verdad completa, no a medias. Pero bueno, Pablo, usted nos tiene otra tanda de otra variedad, de otra espécimen de contrataderos. Así es, Andrea, yo quiero retomar el Fondo Mixto Sierra Nevada porque esta es la muestra de que definitivamente este tipo de contrataderos lo único que buscan es beneficiar a unos pocos y en este caso beneficiar a toda una familia. Pues quiero que veamos justamente ese organigrama que hemos preparado sobre el Fondo Mixto Sierra Nevada, en donde... este es un contratadero familiar. Familiar, ahí están todos con todos. Mire, el 1 de marzo del 2021 se constituyó el Fondo Mixto para la Promoción de Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social Sierra Nevada. Todo ese es el nombre. En este documento, en el documento de la creación de este fondo, decía Andrea que solo podrían ser personas jurídicas los integrantes de esta empresa de economía mixta. Sin embargo, todos los que aparecen son personas naturales. Es decir, que de comienzo empezaron a violar la Constitución y lo que exige para la creación de este tipo de fondos. Pues el 1 de marzo se crea este fondo y se crea en cabeza, Andrea, de Martín Zuleta, quien para la época, para el 2021, recordemos, era el alcalde de La Paz Cesar. Me suena, ¿Quién es Martín Zuleta? Usted lo mencionó ayer. Ayer, porque es que la Procuraduría General ya le abrió una investigación dentro de ese contrato de los recursos de OCAD Paz por el incumplimiento de 7 mil millones de pesos en Cauca, en Miranda, Cauca, porque no cumplieron con una vía. Y que tenía que hacer justamente este fondo mixto en otro territorio, pues lejos de donde es oriundo este señor y donde pues tiene también su ejercicio político. Entonces, eso es lo que hacen, para que ustedes comprendan. Entonces, se camuflan, se vuelven en todo el país un nombre, otro nombre, el fondo es mixto, y se van recogiendo los recursos públicos de todos nosotros y a veces ni nos damos cuenta en qué pararon. Pues Andrea, a este fondo mixto el gobierno le ha dado más de $500 million de pesos, más de 500 mil millones de pesos han entregado a este fondo mixto y por supuesto varias de las obras ya han sido denunciadas, pero quiero que pongamos este organigrama de forma grande para yo explicarle quiénes son los beneficiarios. Entonces mire, en este aparecen Andrés Felipe Cleves Daza, es hermano de Esteban José Cleves Daza y primo de María Alexandra Pérez Daza, familiar también de Rico Víctor Carrillo Mejía. Todos estos son integrantes de una misma familia. Hágame el favor. Este fondo también está integrado, Andrea, por Carlos Eduardo Daza Rumbo, todos los Daza, mejor dicho, muy suertudos, quien es primo de todos los anteriores. Es Carlos Eduardo Daza es primo de todos los que aparecen aquí en este mapa. Pero también Carlos Eduardo Daza es hermano de Jonis Ramón Rumbo Nieves, esposo de Tomasa Mendoza Mieles, quien simultáneamente es prima hermana del exalcalde de La Paz, Martín Zuleta. Es decir,
todo queda en familia. Todo queda en familia. Tomasa es prima de Martín Zuleta, el exalcalde de La Paz en el departamento del Cesar. Y pues, Andrea, esta es rápidamente la muestra de que incumplieron con la creación, con lo que exige la norma, ni siquiera para eso, y aunque en los estatutos de creación de este fondo mixto decían que era para beneficiar al municipio de La Paz, lo cierto es que el fondo mixto ha contratado a lo largo y ancho de toda Colombia. Esa es una de las perlas que le traigo, pero quiero irme ahora con los contrataderos de tecnología y quiero que comencemos, Andrea, con Al Desarrollo. Ajá. Veamos el Instagram de Al Desarrollo. Mire, Al Desarrollo cambió su nombre, pero realmente era EduRed. No sé si a usted le suene, claro. EduRed. ¿Por ahí la mencionamos ahorita? Sí, pues resulta que pero EduRed, mira que pasa lo mismo que Impretix, cambian el nombre, como para... Claro, cambian el nombre porque EduRed ya estaba, pues ya lo habían mencionado muchísimo. Ya han robado mucho. En el 2017 se crea este contratadero con el nombre de Red Superior de Instituciones de Educación Superior, EduRed. Sin embargo, a través de un acta, el acta número 013 del 2 de mayo del 2022, cambió su razón social por la de Alianza Público para el Desarrollo Integral. Este contratadero, Andrea y Mauricio, también es del Valle del Cauca. Ahora, lo que quiero mostrarles rápidamente es que Al Desarrollo se volvió el gran contratadero para los temas de tecnología en todo el país. Ellos no discriminan absolutamente nada y usted sabe que para el tema de tecnología hay muchísimos recursos porque cuando usted habla de software, red y demás, todo eso es por encima de los miles de millones de pesos. Claro. Así que veamos entonces los diferentes contratos que ha adquirido en este año Al Desarrollo. Por ejemplo, veamos el primero de la Corporación Autónoma. Entonces, mire, esto todo es de este año. Una contratación con la Corporación Autónoma Regional del Atlántico. Por favor, bajemos la imagen para saber cuál fue el objeto. Mire, objeto, desarrollar una estrategia conjunta para impulsar la construcción colectiva de componentes generales y transversales del plan de acción cuatrienal. Yo o sea, es como que es todo, y es mucho, pero no es nada. Pero no es nada. Pero también, mire, con la Defensoría, Mauricio, también Al Desarrollo aparece con la Defensoría. Veamos esa publicación. Mire, esas también de este año, bajemos para ver rápidamente cuál es el objeto. Es aunar esfuerzo, ¿no? Sí, señor. Brindar el servicio especializado de diagnóstico y diseño de la solución de cableado estructurado para las sedes regionales y casas de los derechos de Defensoría del Pueblo. Hay que ir a ver cada uno de esos, saber de eso cuánto han cumplido. Pero también Al Desarrollo contrata con la Gobernación del Chocó. Veamos esa publicación. Mire, el objeto es aunar esfuerzos para implementar el programa de alimentación escolar PAE durante 70 días. Al Desarrollo también tiene contratos con la USPEC. Veamos ese contrato, cuál es el objeto, por favor, el de la USPEC. Mira, ahí aparece implementación y puesta en marcha de una solución tecnológica a través de los circuitos cerrados de televisión y detección de elementos prohibidos. Ese, Mauricio, tendríamos que revisar a ver si está funcionando esta tremenda solución tecnológica. Creo que no, creería yo. Y yo. por último aparece Al Desarrollo en la Universidad del Valle. Estos los pusimos, son muchísimos más, pero para que veamos que contratan a través de todo el país brindando soluciones tecnológicas. Y aquí el objeto de con la Universidad del Valle dice: realizar la operación del proyecto denominado Fortalecimiento de la Gestión de Destinos Turísticos Sostenibles y Competitivos del Departamento del Huila. Es que además son unos nombres y unas retahílas y unas frases ahí que se ven como todas rimbombantes, pero cuando uno va a ver, pues no especifica muy concretamente qué es lo que van a hacer. Y claro, sí, tienen la posibilidad de contratar, pero cuando uno empieza, insisto, a ver conexiones políticas, pues uno dice qué está pasando aquí y quiénes realmente son los que tienen el control. Y veamos rápidamente ese listado, si ustedes me ayudan a leerlo, el listado de los contrataderos de tecnología. Por favor, si lo ampliamos para que los podamos leer, son los que están del lado derecho. Si me amplían la imagen, entonces, Mauricio, adelante. Los que están al lado derecho, dice UNE EPM Telecomunicaciones. Está Internexa, que también ha tenido varios contratos con el Fondo Nacional del Ahorro. Corporación Colombia Digital. ETV. Sí, y Intersa aparece nuevamente. Luego, bueno, ETV, UNE EPM Telecomunicaciones. Pero no me deje atrás el nombre del contratante.
por favor. Los vamos a mencionar también. Claro, porque aquí es donde estamos viendo también quiénes, qué empresas, qué entidades mejor son las que están haciendo. Entonces, podríamos decir que el Fondo Nacional del Ahorro ha contratado, y también la registraduría con UNE EPM Telecomunicaciones, el Fondo Nacional del Ahorro con Internexa, con la Corporación Colombia Digital y con la ETB. El ICA ha contratado con la ETB. El SENA con Internexa, la Universidad Militar con la ETB, Secretaría de Salud será de Bogotá con la ETB, sí, obviamente, sí. La Secretaría de Movilidad también de Bogotá con la ETB, la Agencia de Desarrollo Rural con un EPM Telecomunicaciones, la Contraloría General de la República con Red Suma y con, no solamente Red Suma, la Secretaría de Seguridad con la ETB, el SENA con Internexa, Mintic y Funtic con Internexa, Fiduprevisor ha contratado con la Corporación Colombiana Digital, la Unidad de Víctimas con Entel, la rama judicial con la ETB y con Apicom. Entonces están ahí gracias Mauricio, con esos contrataderos especializados en el tema de tecnología, que es donde pues hay mayor número de recursos. Y pues justamente para analizar ya otra parte de este tema de contrataderos, tenemos a esta hora a Juan José Gómez. Él es el asesor jurídico para varias entidades públicas. Así que, abogado Juan José, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Y bueno, nosotros fuera de micrófonos hablábamos de esa afectación que de pronto tiene la empresa privada, que sí está capacitada para aportar realmente a los proyectos del Estado colombiano. Cuéntenos cuál es su análisis sobre estos contrataderos. Buenas tardes, Paula, y un saludo a todos, en especial a la audiencia. Mire, estaba escuchando con mucha atención al ingeniero Rodrigo y sus planteamientos acerca de la forma de acabar esos contrataderos. Sin embargo, para claridad, digamos, de la audiencia, sí es importante destacar que no es posible aplicar la Ley 80 para todas las entidades públicas. Que hoy la no aplicación de la Ley 80 degenere en prácticas corruptas, eso es una cosa. Pero la finalidad de tener entidades exceptuadas de la Ley 80 es una finalidad loable. Entonces, por ejemplo, ustedes hablaban de las empresas industriales y comerciales del Estado. En razón a que esas empresas compiten con privados en el mercado, pues no pueden estar sometidas a la Ley 80 del 93, porque su actividad contractual debe ser rápida, expedita, justamente para poder competir con los demás. Hablaban, por ejemplo, también de las empresas sociales del Estado, de los hospitales. Si sometemos a los hospitales a la Ley 80, por ejemplo, imagínense ustedes, no solamente para competir con los hospitales y clínicas privadas, sino además para tener el suministro de medicamentos, etcétera, y todos los insumos que se requieren para la prestación del servicio de salud, hacer una licitación pública de 6 meses, que fácilmente puede durar, pues implicaría en muchos casos prestar un ineficiente servicio de salud. Entonces, hay unas, digamos, esas entidades que están exceptuadas tienen una utilidad. La Constitución y la ley establecieron que esas empresas no podían estar sometidas, o esas entidades no podían estar sometidas a la Ley 80, y había una finalidad, digamos, plausible, loable, que explicaba, que justificaba que no estuvieran sometidas a la Ley 80. Ahora, frente a los fondos mixtos, que también están en la ley, pues, como ustedes lo mostraban ahora, pues esos fondos tienen una utilidad, digamos, referente a llegar a aquellos sitios del país, a satisfacer necesidades, digamos, en temas culturales, de educación, de tecnología, eventualmente, que normalmente, pues, son servicios que no se prestan y que no llegan a distintos sectores del país. Eso, en la teoría, como lo muestro yo, pues esa es la utilidad que a través de esa creación de fondos mixtos de empresas industriales y comerciales del Estado, de empresas sociales del Estado o empresas industriales y comerciales del Estado, pues se persigue. El Estado busca unas finalidades que son importantes para la ciudadanía, y por esa razón, digamos, no es posible que esas entidades apliquen la Ley 80. Obviamente, si me muestran un fondo como el que mostraron ustedes hace un momento, en el que todos los miembros del fondo pues pertenecen a un mismo grupo familiar, pues evidentemente esa no es la finalidad que se busca con ello. O si en un hospital
bajo el pretexto de tener el suministro de medicamentos, se favorece un contratista que a su vez apoyó una campaña, etcétera, etcétera, o una empresa industrial y comercial del Estado, que en lugar de producir riqueza para el Estado, porque eso es lo que hacen las empresas industriales y comerciales del Estado. Ecopetrol, nadie lo niega, Ecopetrol es de los colombianos, la empresa de Acueducto de Bogotá es de los bogotanos, etcétera. Son empresas que deben generar utilidad para el Estado, para el distrito. Si aprovechamos, en la dirección de esas entidades o los servidores públicos que ejecutan los recursos de esas entidades, pues desconocen esa utilidad, claro, e incurren en otro tipo de prácticas, pues estamos en una situación, sí, por supuesto, lamentable. Claro, pues Juan José Gómez, asesor jurídico de entidades públicas, muchas gracias por habernos dado luces de este, pues, desolador panorama. Gracias. Con mucho gusto, André. Mire, vamos a terminar con una cereza del pastel, porque pues eso no tiene que ver con los contrataderos de tecnología, Paula, pero sí con el tema de La Guajira, que usted ha estado muy pendiente. Pues Andrea, le traigo algo rápidamente y es la AAA de La Guajira. Veamos cuál es ese logo de este contratadero. Pues resulta que esta empresa, que también es de economía mixta, ha estado involucrada en varios de los escándalos que hemos denunciado aquí, pero incluso ya, Andrea, la Fiscalía, la Procuraduría y las diferentes autoridades la han investigado. Veamos rápidamente esa denuncia que hicieron ustedes acá en Sigue la W, en donde fue este contratadero, la AAA de Uribia, que, mire, según acá dice, construyeron planta de agua inservible en La Guajira. Diana Molina, coordinadora de responsabilidad fiscal de la Contraloría General, explicó en Sigue la W que hay un hallazgo fiscal de 3.799 millones de pesos. No cumplieron, no entregaron. ¿Y quién fue el contratista? Pues la AAA de Uribia, Andrea. Es ahí un pequeño contratadero que no podíamos dejar por fuera. Exactamente, pero ¿qué pasa cuando la Procuraduría, que bien, hizo un anuncio de investigación por unos contrataderos que se estaban quedando con 3,3 billones de pesos de recursos públicos? Pero ¿qué pasa cuando la misma Procuraduría, pues que hace estas denuncias, termina contratando cerca de 70.000 millones de pesos con uno de estos contrataderos? No. Que es el cuestionamiento que hizo la senadora Esmeralda Hernández del Pacto Histórico recientemente en contra de Margarita Cabello. Y mostremos esto que estaría sucediendo con la ERT, también del Valle del Cauca. Ahí estamos mostrando cómo en esa denuncia que incluso hizo formalmente ante la Fiscalía la senadora Esmeralda Hernández, pues se evidencia que la empresa de recursos tecnológicos, con sus representantes legales y demás, que a propósito en la junta directiva tenía al ex esposo de la exgobernadora Clara Luz Roldán, pues termina contratando sin ningún tipo de licitación pública con la Procuraduría 70.000 millones de pesos. Finalmente, ingeniero Rodrigo Fernández, la pregunta es, usted ya nos ha dado algunas pinceladas, pero si las IAS no actúan, entonces ¿cuál es el camino? ¿Vía Congreso de la República? ¿Vía decisión presidencial? ¿Cómo hacer para atajar estos contrataderos? Porque este es el foco de uno de los males más grandes que tiene nuestro país, y es la corrupción a través de la contratación estatal. Bueno, yo creo primero que es importante aclarar, el doctor Juan José Gómez tiene razón. Una cosa es Ecopetrol, el acueducto de Bucaramanga, el acueducto de Bogotá, y otra cosa es Emduce y el faro de Catatumbo, que son a las que nosotros nos referimos como contratadero, porque están hechas para eso. Yo creo que sí, en una política de cuidar los recursos nacionales, perfectamente el gobierno nacional podría condicionar a que las platas que les giran a los territorios sean ejecutadas o por los municipios o por los departamentos o por Invías y no por los contrataderos. Es que no tiene mucha razón lo que ocurrió con el OCAD Paz. Y si miramos ¿por qué se embolataron los recursos? Es porque los ejecutores no eran los idóneos. Lo dijo ayer la Procuraduría en algún proceso de esos. Entonces, si se trata de hacer vías, ¿por qué el ejecutor no es el Invías que nos garantiza idoneidad y experiencia? Entonces,
En el tema de los hospitales, también otra claridad. Obviamente que una cosa es adquirir medicamentos y otra cosa es hacer edificios. Y por eso es que no deberían tener el mismo manual para, en cuanto a tiempos de presentación de las ofertas, la compra del oxígeno o la compra de los medicamentos, que es de vida o muerte literalmente, a la construcción de una edificación que se va a durar 24 meses, perfectamente puede demorarse 2 meses en la selección del contratista. Entonces, yo pienso que sí hay soluciones, lo que pasa es que se requiere voluntad y esa es la que no se ve mucho, salvo en las declaraciones del doctor Andrés Hidárraga, que esperamos se hagan realidad muy pronto. E insisto en que podemos hacerlo vía una clausulita en los convenios interadministrativos cuando se entreguen estos recursos a los territorios. Pues ingeniero Rodrigo Fernández, esperemos que este mensaje cale en algún congresista juicioso, pilo, que quiera marcar la diferencia y cumplirle pues a la gente que votó por ellos y que pueda encontrar también un respaldo desde el legislativo para hacer cambios, para decirle al gobierno, en algún ministro, en algún candidato, por favor, porque es que este es el foco que nadie está mirando, ni siquiera las IAS, nadie se las pilla de cómo se están invirtiendo estos recursos públicos y si se está yendo la platica para los bolsillos, muchas veces con conexiones políticas. Gracias, ingeniero, por habernos acompañado. Por visibilizar este tema tan sensible y por ayudarnos a posicionar la palabreja de los contrataderos que en julio del 2020 nos inventamos. Muy buena tarde. Usted lo bautizó, aquí le hemos hecho eco y sí, evidenciamos por qué se llaman contrataderos, como se estarían robando desafortunadamente a Colombia.